división de la primera, del trigémino, todas las ramas de la primera. Todas las ramas de la primera división del trigémino. Por la fisura orbitaria superior. ¿Lo vimos, cierto? ¿Hasta ahí? Todas las ramas de... Vimos todas las fisuras, ¿cierto? ¿Las fisuras? No, las fisuras, pero... Todas no. No sé, usted me dice. No las vimos todas. No. Lo que transitaba por fisura orbitaria superior. Eso sí. ¿Sí? Listo. Explicamos toda esta parte. Sí. El tercero, el cuarto, el sexto, las luces, Quedamos ahí. mirar hacia afuera. Ajá. ¿Sí? El trigémino también. Sí, se La primera división. las tres ramas. Las cuatro. Tentorial, Cuatro. nasociliar, Tentorial, frontal, frontal, lagrimal. lagrimal. Eso, listo. Muy bien. Bueno, listo. Entonces, bajemos. Voy para abajo, pero coge el cráneo. Fisura orbitaria superior, me voy hacia abajito. Aparecen dos huequitos. Debajo de la fisura orbitaria superior. Dos huequitos abajo. Se llaman los forámenes redondo mayor. Debajo de la fisura orbitaria superior. ¿Los qué? Ahí, porque este es el orbital. Y el otro acá. Yo le digo foramen redondo mayor. Foramen redondo mayor. Búsquenlo. Profe, Abajo. Aquí está la fisura orbitaria superior. Ahí. Ese es el Foramen mayor. redondo mayor. Traten de... Sí, y recuerden, un cráneo para lado y lado. Entonces, ese es Recuerden que hay que distribuirlo porque no alcanza. foramen redondo mayor. Listo. Debajo de la fisura. Ahí. En orden, bajando. Es una estructura que va. Aquí está la fisura orbitaria superior. Venga, no hay más. Dejamos cráneos. Aquí está. Ese compacto ahí. Entonces, debajo de la fisura orbitaria superior, dos huequitos, le digo foramen redondo. Redondo mayor. También se le dice rotundum. Por ahí en algún texto lo encuentran con ese nombre. Rotundum. O redondo mayor. Rotundum. Rotundum. Nombre raro. ¿Qué pasa por el foramen redondo mayor? Entonces le coloca segunda división del trigémino. El nervio maxilar superior. Le coloca un nervio petroso. Entonces dice nervio petroso menor. Nervio maxilar superior y nervio petroso menor. Bueno, a modo general, eso lo va a ver. Las divisiones del trigémino son complejas. Pero como quiero soltarle cositas y necesito armarle un buen quiz, entonces usted por lo menos quiero que sepa, segunda división del trigémino, ¿a qué le puede colocar? Después cuando vea neuro le colocará más cosas. La doctora en teoría le contará más cosas todavía. Pero recuerde que yo le hice este ejercicio, ¿recuerda? Entonces como es nervio maxilar superior, pues colóquelo para todo el maxilar superior. Entonces, ¿qué es su maxilar superior? A ver, que esos son los signos y síntomas que trae el paciente. ¿Adormecimiento de qué? Del labio. Entonces, la piel de todo lo que sea maxilar superior es piel, mucosa. La mucosa del labio y también la mucosa que tapiza al huesito, o sea, la encía. Dígale gingiva, no le diga encía. Cuando usted tenga la encía inflamada, cuando el paciente llega a consulta y le dice, doctor, me sangra la encía, usted le coloca gingivitis. Entonces, gingiva y todo lo que se inflama tiene el apellido itis, termina en itis. Entonces, gingivitis. Entonces, gingiva o encía del maxilar superior.
El hueso, los dientes, todos los dientes de la región superior, pues dependen de ese nervio de la segunda división del trigémino. Toda la mucosa del paladar duro y del paladar blando, todo lo que usted sienta en el paladar, la parte sensitiva es nervio maxilar superior. Entonces toda la mucosa que tapiza al maxilar, la mucosa del paladar, mejor dicho, tanto paladar duro como paladar blando. La segunda división del trigémino también se encarga de toda la mucosa de la cavidad nasal. Toda la parte funcional de la mucosa que tapiza la cavidad nasal está a cargo de la segunda división del trigémino. Ya usted sabe que hay dos nervios. ¿Cuáles son? Ya hoy sabe cuáles son los nervios que le voy a contar en cavidad nasal. Primera y segunda división del trigémino. ¿Cierto? Entonces, para la cavidad nasal le mandamos estas dos divisiones del trigémino, la primera y la segunda. Entonces ya le puede colocar también como parte funcional a la segunda división del trigémino toda la mucosa que tapiza a la cavidad nasal y también a todos los senos paranasales. ¿Me hace el favor? Se la manda a todos los senos paranasales. ¿Estamos? ¿Listo? Entonces, desde piel, mucosa, tejido celular subcutáneo, la encía, el diente, el hueso, los dientes del maxilar superior, el paladar duro, el paladar blando, todo la mucosa del paladar duro y paladar blando, y le coloca a toda la mucosa que tapiza la cavidad nasal y los senos paranasales. ¿Estamos de acuerdo? Ese es a grosso modo el maxilar, nervio maxilar superior. Pero recuerde algo, en la parte externa no es solamente el labio. Recuerde que la primera división del trigémino lo puede dividir en tercios. Entonces la primera división del trigémino es tercio superior de la cara. Entonces la segunda división del trigémino es el tercio medio. Y el tercio inferior lo deja para a la tercera. Entonces ahí también entra algo en segunda división del trigémino, también hay sensitivo para nariz. O sea, no es solamente labio, también nariz. Y también la piel de la región del tercio medio de la cara. Eso incluye los pómulos, incluye también algo de los cachetes. Ya, pártalo, divídalo. ¿Cierto? Lo más seguro y lo más, si se afecta el labio, pues también el resto. No va a encontrar adormecimiento de acá sin que de pronto no haya del labio, pero de todos modos téngalo. Es una historia de adelante hacia atrás. ¿Cierto? Tercio medio de cara. ¿Listo? ¿Sabe la segunda división del trigémino? Y con el petroso menor, necesito que haga un ejercicio. El petroso menor tiene un papá. ¿Tiene qué? El papá. Yo le cuento la historia, no me lo cuenta así en el quiz. Yo solamente se lo cuento para que se oriente. A veces me escriben en el quiz, el papá de... No, esta es la historia clínica del papá. Eso. Entonces, el nervio se deriva de alguien. El papá del petroso menor se llama noveno par craneal, el glosofaringio. El glosofaringio da una ramita, un ramo, perdón, porque es masculino, que se llama nervio petroso menor. ¿Dónde se origina ese ramo? Ese ramito recorre oído medio, pasa por el oído medio. Y el destino de él, o sea, para dónde va él, va para acá. Entonces es el nervio responsable de que la glándula salival parótida secrete. El nervio petroso menor es el nervio secretor, es el nervio que da el estímulo o que lleva el estímulo a la glándula salival parótida para que la glándula secrete. Entonces, ¿qué estímulo será? ¿Qué tipo de estímulo le coloco? ¿Qué tiene un nervio? Sensitivo, motor. Y la parte motora puede ser voluntaria o involuntaria. Parasimpático. Bueno, pregunta. Eso autónomo, recuerde que tiene simpático y parasimpático, ¿cierto? En un musculito, pues depende. Si es vía digestiva, el simpático hace que se contraiga más lento el músculo. El parasimpático hace que se contraiga más rápido para la vía digestiva. Para las glándulas anexas
a la digestión, el simpático bloquea la parte secretora. El parasimpático la promueve. Entonces, como tengo glándulas salivales y hacen parte de la historia digestiva, el estímulo parasimpático promueve la secreción de las glándulas salivales. Aplica para todas. Entonces, el estímulo secretor de una glándula se llama estímulo parasimpático. Para la parótida, el que va por el petroso menor y que está a cargo del nervio glosofaringeo, el noveno paracraniano. ¿Estamos de acuerdo? Conécteme la historia, por favor. Tenemos esa manera de revisar. Listo, bajo, me voy para otro huequito. El huequito lo va a ver así. Entonces, no es redondo, sino que está ligeramente aplanado. Entonces se llama foramen oval. Foramen oval. Debajo, detrásito. Ese que está ahí. Vale, está en el redondo mayor, vale. Y encuentra otro. Bueno, ahí está el Nervio petroso mayor. Aparecido acá. Nervio angular. ¿Cuál es el caballo? ¿No sabes? No, pero eso era el foramen. El foramen redondo. ¿Dónde lo tienes? Ese que está ahí. ¿Cuál? Ese es el foramen. Entonces, Eso es del foramen. quiero que se vaya a la cara, ¿se acuerda del promontorio? Perdón, el peñasco. Mire la cara anterior del peñasco. Cara anterior del peñasco. Y va a encontrar en la cara anterior del peñasco dos ranuritas. Pueden estar pintadas, puede que no estén pintadas. Las ranuritas se llaman surco para los nervios petroso mayor y petroso menor. Entonces, mírenlos a ver. Debe haber dos lineecitas ahí. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. ¿Cómo vamos? ¿Qué más, amado? Bien, señor. Me le ¿Cómo va morí todo? un poquito. Tranquilo, no me preocupe. Que yo empiezo muy temprano. ¿No le han dado la sorpresa a él, no? No, todavía no. Ya me dijeron que mira, yo no fui. Sí, déjeme contar. Sí, señor, gracias. Bueno, ahí que esté con los jóvenes. Sabe que si solo apoyo a usted, ¿cuántas veces se atreve? Gracias. Aquí en Capernaum, hermano. A la muerte. Así es. Bueno, mira los cerquitos. Ay, mira que no los encontró. Dos lineecitas. Cara anterior del peñasco. Ay, un lápiz. Surco para el nervio petroso. No puede ser. Ahí lo pintaron de verde. ¿Sí? Carlos, ¿cuál es? Esos dos que están ahí. El de arriba, surco para el petroso mayor, el de abajo. Estos que se encuentran por A ver, muéstrame. Surco para petroso. ¿Es para petroso o para petroso mayor? ¿Cuál es ese? Se lo llevó Mira, petroso mayor, petroso menor. Entonces, ven. Petroso
petroso mayor y petroso menor. Mire, la historia de los petrosos, ten cuidado, la historia de los petrosos tiene mucho cambio. Si usted revisa Nether, Nether le dice que el petroso menor pasa por el oval. Sí. El oval casi siempre es, yo le acabé de decir que el petroso menor puede transitar por el foramen láser. A veces, perdón, por el redondo mayor. Ahorita les cuento otra historia de otras posibles partes por donde transite. Lo importante es que tenga presente o sea, la importancia del petroso no es porque el hueco pase, la importancia es la funcionalidad para poder determinar más adelante, dependiendo de lo que se afecte en el paciente, la probabilidad de qué estructura o en dónde esté la afectación. El hecho de que pase por un huequito no puede ser o no relevante. Lo importante es que independientemente, a mí como paciente, que usted me diga tienes un tumor o alguna afectación que te está comprimiendo X o Y estructura, y no que me diga tienes afectado el petroso, el foramen, el acero o el oval. Pero es bueno también saber que hay variabilidad en los diagnósticos. Creo que con algunos de los que revisamos cráneo hay algunos agujeros que están y otros que no. Mire que en este le aparece un foramen de Vesalio, búsquelo a ver si lo encuentra. De pronto no, pueda que sí. ¿Sí me hago entender? Entonces es una historia que va cambiando. Ahora tampoco es para que entonces usted me diga que por el foramen óptico pasa un petroso, no, tampoco. Hay alguna variabilidad, pero nos toca ceñirnos a lo que más se mantiene. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces, con base en eso, le cuento la siguiente historia. Foramen oval. ¿Quién debe transitar por el foramen oval? La tercera división del trigémino. Entonces, nervio mandibular o maxilar inferior. ¿Cierto? Tiene que ir en compañía de una arteria. Entonces le dice arteria meningia menor o arteria meningia accesoria. ¿Cierto? ¿Cómo era? ¿Por la arteria qué? Arteria meningia. Y como hay arteria, ya sabe que le coloca alrededor. Plexo. Plexo, entonces colóquele plexo nervioso meningio menor o meningio accesorio. Ya sabe que es estímulo autónomo, simpático. Y no le conté la vez pasada, pero hagámoslo. Yo soy arteria. Al lado mío tiene que haber alguien. ¿Quién es ese alguien? Una vena. Una vena. Entonces ella está al lado mío, entonces yo le digo que ella es satélite. Y se puede llamar igual. Si se llama igual, le digo homónima. Ejemplo, yo soy arteria facial, entonces ella se llama vena facial. Está al lado mío, entonces es satélite. Y se llama igual, entonces es homónima. Casi siempre se aplica, a veces no. Ejemplo, en el cuello, la arteria se llama carótida, la vena se llama yugular interna. Entonces, la vena está al lado de la arteria, sí, entonces es satélite, pero no es homónima. No vaya a decir por ahí, vena carótida, pero todo el mundo, uy, ¿esto dónde salió? En abdomen, la arteria se llama aorta, la vena se llama vena cava, está al lado. Entonces es satélite, pero no es homónima. No vaya a decir vena aorta, porque todo el mundo. Ahora me echan la culpa a mí, pero viene quien le da clase. Claro, no, yo no tengo la culpa. Profe, ¿y en qué se define que sea homónima o no? Ya está establecido, ahí no hay de pronto, sí, ya eso está. Debe tener una historia dentro de lo anatómico, pero qué bueno que todo fuera homónimo y satélite, pero entonces se le perdería la gracia a la anatomía. Entonces, no siempre es homónimo y satélite. Debería para facilitarle mejor las cosas. Cuando no sea, yo le digo. ¿Listo? Entonces ahí aplica. Entonces, para todos los huequitos, generalmente, lo otro que generalmente se mantiene es que por donde transita la estructura toma el nombre del huequito, pero no siempre. Ejemplo, ahorita que miremos aquí, por aquí pasa arteria, vena y nervio mentoniano. ¿Cómo se llama el huequito? Foramen mentoniano. ¿Cómo se llama el huequito? Foramen oval.
Pero lo que pasa por ahí no se llama nervio oval ni arteria oval, ¿no? Ahí no aplica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces son guías, pero no siempre se aplican tan literalmente. Entonces foramen oval le coloca tercera división del trigémino. Le coloca arteria meningia menor o meningia accesoria. Colóquele el plexo, meningio menor o meningio accesorio. Y le coloca la vena, meningia menor o meningia accesoria. ¿Qué es lo más común que uno debe encontrar? Que el petroso menor vaya ahí, por el oval. Pero puede variar. A veces puede ir por el espinoso, o a veces, muy raro, pero se puede ir por el redondo mayor. Pero casi siempre por el oval. ¿Listo? La historia que le conté ahorita de los petros. ¿Qué me faltó en el foramen redondo mayor? Ramo meningio accesorio. Colóquele al foramen redondo mayor. No, meningio accesorio. Colóquele un nervio que se llama ramo meningio accesorio. El ramo meningio accesorio nace de la segunda división. Mejor dicho, ven que se la planteo de otra manera. Todas las ramas del trigémino tienen ramos meningios. Todas. La primera, la segunda y la tercera. Todas las ramas del trigémino tienen ramos meningios. En la primera división se llamó ramo tentorial. En la segunda se llama ramo meningio recurrente. Pero que nace de la segunda. En la segunda. ¿Estamos de acuerdo? En la segunda era meningio. Meningio recurrente. Se le conoce así, con ese nombre. Meningio recurrente. Colóquele así, meningio recurrente. Eso tiene su sentido y el porqué. Listo. Entonces tengo el oval. Me voy para atrásito. El otro huequito detrás, algunos lo pueden tener, otros no. Se llama foramen espinoso. O también le digo redondo menor. Espinoso, redondo menor. En algunos puede estar, en otros no. Ahí lo digo. Foramen espinoso. Detrás del oval está el redondo menor. Foramen espinoso se llama. Profe, redondo O menor. redondo menor. Foramen redondo menor. No es ese, profe. No se va a quitar nada igual. Sí, lo que pasa es que está muy lejos. Muy grande. Pero sí. Porque ya está abierto ya. Aquí lo tiene, mire la diferencia. Mire, acá de este lado, casi que el oval Está pegado. se une al redondo menor. La pared es muy delgadita. Y mire acá si se ve. Y acá están junticos, y acá están separados. ¿Sí? Entonces todo eso hace de que haya variabilidad. De pronto en que un Uy, sí. nervio tome o no, un huequito. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Que la variabilidad no sea el problema para su diagnóstico. Si usted se basa solamente en la imagen, le va a cambiar, porque cada paciente es diferente. Lo que no le cambia es el nervio y el estímulo que lleve, a menos que sea ya muy, yo no lo he tocado, a menos que sea algo muy extraordinario. Del resto, usted se defiende con eso. Ese es el concepto. ¿Espinoso o qué? ¿O redondo menor? Espinoso o redondo menor. Ese es el de pero ese que Vista dorsal. ¿Cómo le fue con la, cómo le fue ¿Qué con la clasista por copia? ahí? ¿Cómo? Entonces le coloca Sí, ¿cómo les fue con la meningia copia? media. Me guardó la letra. Sí, claro. O la arteria se llama meningia media, también se le llama esfenoespinosa. ¿Arteria qué? ¿Arteria qué? Arteria meningia media. No, ya le cuento. ¿O arteria qué? Arteria meningia media, o también le digo esfenoespinosa. Esfenoespinosa. ¿Qué tiene que ir acompañado de la arteria? El plexo. Entonces colóquele plexo nervioso, meningio medio o esfenoespinoso.
Pasa también por ahí. Colóquele vena. Hay una venita meningia media que también transita por ahí, por la arteria y vena, exacto. El plexo. Y hay un nervio. Entonces le va a decir ramo meningeo recurrente. Pero ahora es de la tercera división del trigémino. Ya utilizó los otros. Entonces le coloca ramo meningeo recurrente de la tercera división del trigémino, transitando por el foramen redondo, menor o espinoso. Y listo, ya, ahí lo tienen. Bueno, me faltó algo. Y no me lo preguntó, me lo debe preguntar. ¿Qué hago con la tercera división del trigémino? ¿Qué territorio le coloco? Entonces, hagamos el ejercicio. Es muy compleja, pero vamos a hacerlo sencillito. Entonces, la tercera división del trigémino, entonces recuerde, para tercio inferior de cara. Entonces, colóquele lo sensitivo. Entonces, le coloco sensitivo de la piel, el tejido celular subcutáneo, la mucosa del labio inferior, también de la piel del mentón, la piel que tapiza a todo el maxilar inferior, todos los dientes, el huesito, la encía, la gengiva del maxilar inferior, ¿cierto? Todo el ejercicio, desde la piel, el tejido celular subcutáneo, la mucosa del maxilar inferior, toda la encía o la gengiva que tapiza al huesito y a los dientes maxilar inferior, todos los dientes de maxilar inferior. Pero el nervio maxilar inferior también tiene lo sensitivo, parte, porque son 3 nervios, pero uno de esos nervios para inervación sensitiva de pabellón auricular, inervación sensitiva de conducto auditivo externo. Ahí el conductico también. Hay varios nervios, son 3. Colóquele uno de ellos, tercera división del trigémino. ¿Cierto? La parte motora de la tercera, porque recuerden que la tercera división del trigémino es mixta. Le acabo de contar lo sensitivo, a grosso modo. Quiero ver lo motor. Entonces, lo motor es masticación. Toda la parte masticatoria la valora con tercera división del trigémino. Hay otros nervios, sí, pero con ese va a la fija. No se lo olvide. Cuando vea neuro le van a decir que en el tallo cerebral, en la protuberancia, está el núcleo masticatorio del trigémino. Ah, porque es para los músculos masticatorios, o núcleo motor. No lo ve como doctor Ricardo, se acordará. Allá se lo colocan a él. Entonces tiene una parte motora del trigémino, masticatorio. ¿Sí, señor? Ya le voy a contar. Y una parte motora importante, la que dice el doctor, reflejo de atenuación del ruido. Entonces, cuando yo valoro el trigémino tiene un ramito motor que va para oído medio. Y ese ramito se llama nervio para el músculo tensor tímpanico. Entonces, el músculo se llama músculo tensor tímpanico o músculo tensor de la membrana timpánica. Ese estímulo que va para allá es un estímulo protector para el oído cuando hay demasiado ruido. Ya hablamos del séptimo, ¿no? Ya hemos hablado del nervio facial. No. Posible. No íbamos en el sexto. No lo mencionamos. Bueno, ahorita le va entonces. Me recuerda, hay que hablar de... Entonces, listo. Para el reflejo de atenuación del ruido, visto, entendido desde el mecanismo protector que tiene el oído, propiamente el oído, para los ruidos muy fuertes, usted le va a colocar 2 músculos y 2 nervios. Hoy le estoy presentando el primero de los musculitos. Se llama músculo tensor tímpano. Y el nervio se llama nervio para el músculo tensor tímpano. Eso es trigémino, es tercera división del trigémino. Es un estímulo motor. Para allá. El nervio para que
Nervio para el músculo tensor tímpano. Entonces, el nervio se llama igual que el musculito. No hay problema. Recuerden que es nomenclatura anatómica el librito que les mantengo. Los musculitos en latín. Recuerden. Ok. Bueno, y me faltó un territorio sensitivo, que es bueno que lo tengan, de la tercera división del trigémino. Lengua. Lengua. Entonces, mire lo que voy a hacer con la lengua. 2 tercios anteriores y tercio posterior. La lengua la valora en la parte sensitiva y sensorial, como le voy a contar. Entonces, 2 tercios anteriores de la lengua. Nervio sensitivo se llama nervio lingual. Tercera división del trigémino. De pronto le llega el paciente ¿sí? con lengua dormida, que la lengua le pica, que la lengua la siente, que tiene corrientazo. Ya sabe, 2 tercios anteriores de lengua, sensitivo, nervio lingual. Tercera división del trigémino. Tercio posterior de la lengua, sensitivo, noveno par craneal. Entonces, nervio glosofaríngeo. El glosofaríngeo. ¿Puedo volver a repetir? Tercio posterior de lengua, sensitivo. En el Lo lobo. sensitivo para el tercio posterior de lengua lo maneja con nervio glosofaríngeo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿qué más necesito de la lengua? La parte sensorial, entonces sentido del gusto. Bueno, entonces de una vez, 2 tercios anteriores de la lengua, sensorial, sentido del gusto, dulce, salado. Le coloca nervio cuerda del tímpano. Se llama así, nervio cuerda del tímpano. Es raro. Nervio cuerda del tímpano. Y el papá de ese nervio se llama séptimo par craneal, nervio facial. Séptimo par craneal, facial. No, pero no es para que le dé tos. Tercio posterior de la lengua, sensorial, glosofaríngeo. El glosofaríngeo es un nervio que usted utiliza para el tercio posterior de la lengua, para lo sensitivo y lo sensorial. Y para los 2 tercios anteriores, ahí cambia. Lo sensitivo, trigémino, y lo sensorial, séptimo par craneal facial, a través del nervio, cuerda del tímpano. Ahí, sacamos lengua, ¿verdad? Sensorial era cuarto par craneal. ¿Listo? Sensorial, cuarto par craneal o noveno par craneal. Bueno, El que usted dijo, sensitivo ¿A dónde? del trigémino. De la glosofaringe. 2 tercios anteriores de lengua, sensitivo, nervio lingual, tercera división del trigémino. 2 tercios anteriores de lengua, sensorial, sentido del gusto. Entonces le coloca nervio cuerda del tímpano y le coloca el papá, séptimo par craneal, nervio facial. Tercio posterior de lengua, tanto lo sensitivo como lo sensorial lo maneja el noveno. ¿Noveno? El noveno, el glosofaríngeo. Entonces se acuerda de gloso, gloso es lengua, glosofaríngeo. ¿Estamos de acuerdo? Ahorita le cuento más cositas de esos nerviecitos. Ahí voy por huequitos, va dependiendo del huequito. Entonces listo, sale él. Estábamos en espinoso. Sí. Listo, entonces teníamos el ramo meningio. Entonces recuerde, cada división del trigémino tiene un ramo meningio. El ramo meningio de la tercera división del trigémino se llama nervio meningio recurrente. La tercera división sale por el foramen oval, pero el ramo meningio recurrente vuelve a entrar al cráneo por el foramen redondo menor o espinoso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? ¿Sale? Ya tiene eso ahí listo. Bueno, cuente, ¿qué le va a dar? ¿Pregunta? ¿Ninguna? Cuente. Sí, cuerda del tímpano. El cuerda del tímpano es hijo del nervio facial.
2/3 anteriores de lengua. Ah, no, es que tienes que dividir los estímulos. Recuerde lo que le conté. Diferencia, o sea, 2/3 anteriores de la lengua. Si yo pruebo algo dulce, eso es sensorial. Y si tomo chocolate caliente y me la quemo, eso es sensitivo. Entonces, en los estímulos debe diferenciarse lo que es sensitivo de lo que es sensorial. Entonces, lo sensorial para los 2/3 anteriores de lengua, entonces es el estímulo. Y en uno de los 2/3 maneja dulce y salado. Entonces, lo sensorial, el sentido del gusto de los 2/3 anteriores de lengua, le coloca séptimo par craneal. Y le coloca el nerviosito, el cuerda del tímpano. Ahora, lo sensitivo, ya si me pellizcan la lengua, si me corto la lengua, si está caliente o si está frío, ya eso es sensitivo. Eso ya lo maneja con nervio lingual. Y el lingual es tercera división del trigémino. Entonces, lo que yo le he contado es que en los textos a veces me dicen sensitivo. Y no, yo, Humberto, yo lo entiendo mejor cuando me dicen sensitivo o sensorial. Porque ya sé que los sensoriales, y como son nervios diferentes, bueno, pueden ser los mismos nervios, pero yo mejor prefiero diferenciar los estímulos. Y si son los mismos nervios, pues listo, pero si son diferentes, no me confundo. Claro, porque si es nervio lingual, pues va para la lengua. Ah, pero el cuerda del tímpano, ¿usted a qué le suena tímpano? A oído, y él no tiene nada que ver en el oído. Usted escucha cuerda del tímpano y a la fija que dice oído, y mire, va para la lengua y sentido del gusto. Entonces, por esas cosas raras es mejor diferenciarlo. ¿Estamos de acuerdo? Es por eso. Listo. Cambio. Vale. Bueno, estamos en. Vamos para temporal. Ya nos toca. Séptimo. Vamos con séptimo y octavo. Listo. ¿Hemos hablado de hueso temporal o no? Nada. Nada de temporal. Bueno, entonces haga un apartadito que diga hueso temporal. Y vamos a hablar de hueso temporal y de paso miramos todos los huequitos que están por ahí. Vamos a ver qué hacemos con el temporal. De los huesos más complejos que hay, hueso temporal. Media hora de hueso. Debo de a las 2:30. 35 minutos de hueso temporal. Bueno, ¿qué hago con el temporal? Primero lo ubico. Es un hueso del cráneo, es un hueso par, está ubicado en la parte inferolateral del cráneo. ¿Cierto? Como es tan complejo, entonces quiero simplificarlo. Lo más simple es dividirlo en 3 regiones o áreas. Entonces hablo de una parte posterior. Entonces me dice que es la porción petrosa del hueso temporal. Porción petrosa, la porción de atrás. Hay una parte intermedia. Entonces me dice que es la porción timpánica. ¿Qué? O media del hueso temporal. Y tiene una porción que es anterior. Entonces la porción anterior se llama la porción escamosa. Entonces 3 partes le pongo al hueso temporal. La porción petrosa, la porción timpánica y la porción escamosa. Mírenlo en su cráneo. Igual aquí tiene porción petrosa. Aquí será la porción timpánica y acá será la porción escamosa. ¿Sí? Una anterior, una media y una posterior. ¿Estamos de acuerdo? Pero el temporal no solamente está por fuera, sino que también lo puedo buscar por dentro. Miren lo que hicieron aquí. Algún ocioso pintó esto para preguntarle el nombre de los señalados. Entonces, lo clásico, lo característico del hueso temporal en una vista intracraneal es una montaña que está aquí en color negro. Búsquela en su cráneo, a ver si la ve. Esta montañota que está aquí. Esa es la parte Elevada. Esa que está ahí, agárrala con los deditos. Esa que está ahí, toda esa que está ahí en color negro. Entonces, como parece una montaña, entonces le dicen el peñasco. Esto es el peñasco. Esta parte elevada, pero
hueso temporal. Ubíquese en el atlas de Néter. El Néter le coloca el rosadito. Pues, este es el peñasco. Y el temporal, espérame, también. Temporal. Va todo esto. Toda esa montaña en la mente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Miremos primero lo de adentro. Entonces, el peñasco. ¿Qué voy a hacer con el peñasco? Voy a buscar la cara posterior del peñasco. Tiene una cara anterior y una cara posterior. Entonces busque la cara posterior del peñasco y busque un huequito. No. Este. Ese que está ahí. ¿Lo encontró? Señalícelo. Ese que está ahí. Ese que está ahí. Ese que está ahí. No. Está en color verde. ¿Quién no lo encontró? ¿Quién le hace falta por ¿Cómo era? localizarlo? Ese es el peñazo, ¿no? Ese que está ahí. Entonces, en el peñasco. Tiene que decir conducto interno. Eso. Aquí tiene que buscar. Conducto auditivo interno. Entonces, conducto auditivo interno. ¿Listo? Entonces, cara posterior del peñasco. ¿Qué estructuras pasan por ahí? Entonces le va a colocar séptimo par craneal, ¿Por cuál? facial, por el conducto auditivo interno. Le transita nervio facial. Le transita el octavo par craneal. Entonces le llama nervio vestíbulo coclear. El octavo par craneal. Nervio vestíbulo coclear. Le va a colocar una arteria. Se llama la arteria laberíntica. Arteria laberíntica. Y como hay arteria, le coloca plexo nervioso laberíntico. Y le coloca la venita. Entonces le dice vena laberíntica. También ahí se meten meninges. Entonces también colóquele meninges ahí en el conducto auditivo interno. ¿Cómo? Sí, conducto auditivo interno. Conducto auditivo interno. La arteria, algunos le decían auditiva, pero dígale mejor laberíntica. Arteria laberíntica. Entonces, séptimo par craneal, facial. Octavo, vestíbulo coclear. Arteria laberíntica, vena laberíntica, plexo venoso laberíntico, plexo nervioso, perdón, laberíntico, y le coloca meninges. Ahí por el grupo. ¿Estamos de acuerdo? Cara posterior del peñasco. Conducto auditivo interno. Váyase debajo del conducto auditivo interno. Debe encontrar un huequito. Debajo del conducto auditivo interno. Ese. Ah, ese. Ese es el bonito porque está escondido. No, ese era. Es esto. Por acá. Pues pongámoslo lejitos. Es esto. Debajo de. Espera, explícame. Se supone que por ahí debe haber un huequito. Debajo del conducto. Pero mire el conducto auditivo interno, porque está debajo de. Es que toca alejarlo un poquito. Ahí Ponle como. debajo del conducto auditivo interno. Ahí está el conducto auditivo interno. Tiene que mostrárselo ahí. Se llama el acueducto coclear. Acueducto coclear.
¿Este? Mira, aquí te lo señalo. Este, por acá. Acueducto La manera coclear. más fácil de acceder. Luego podemos también hacer acá, pero ¿dónde queda El octavo para Daniel, ¿cómo era? Acueducto coclear. El octavo es... Ah, no, ese es otro completamente diferente. Ya vamos para el carotídeo. Entonces, debajo del conducto de interno, busque el acueducto coclear. Ese huequito pequeñito que está ahí. Aquí también lo puedo hacer. El séptimo, ¿cómo se llama? Facial. ¿Ah? Facial. Hay un hueso Acueducto temporal. coclear. Hay un huesito temporal que está suelto. ¿Quién lo tiene? En las mesas está. Un hueso temporal que está desarticulado, que está solito. Mire, lo tienen olvidado y este es el del parcial. Búsquelo, que ahí está la pregunta. Un huesito temporal que está suelto. No, Profe. Profe. Que buscáramos más abajo que el acueducto coclear. ahí viene. ¿Ese es el carotídeo? Lo puedo hacer de las dos maneras y quiero hacerlo directo. Lo antes debajo del codo. Ese que está ahí, mira. Como está desarticulado, por eso yo le metía el desde abajo. Pero si lo tiene desarticulado, y aquí está el conducto auditivo interno, ahí está el huequito. Conducto auditivo interno. Debajo del conducto auditivo interno, acueducto coclear. Ah, y es más fácil aquí. Está, profe. Entonces revisen, miren, este huesito es el hueso temporal, pero está desarticulado. Ahí está, para que me crean, porque no veía el huequito. Entonces les digo acueducto coclear. Ya voy. Por el acueducto coclear, entonces quiero que le coloque algo. Ahí se manejan líquidos. Líquidos. En el oído hay líquidos, como usted vea la fisiología, la anatomía, toda la parte funcional del oído, audición, equilibrio, es movimiento de líquidos. Entonces, en el oído, Ya voy. ahí está el acueducto. Lo veo desde acá. Profe, no era vestibular. ¿Listo? Entonces, en el oído se va a encontrar líquidos que van y que están ocupando y que el movimiento de ellos es equilibrio y es la parte auditiva. Entonces, en el acueducto coclear va a manejar algo que se llama la la perilinfa. Colóquele perilinfa. En el acueducto coclear. Acueducto coclear. Entonces maneja líquido. Entonces colóquele perilinfa. Perilinfa. Líquido del oído. ¿Estamos? Ahora, el otro ejercicio que va a hacer. Ay, ahora sí lo tuve yo. Ahora sí fui yo. Conducto auditivo interno. Váyase detrás de y debe encontrar un huequito o una muesquita. ¿Dónde está el Eso palito? se llama ¿Dónde quedó el cosito? acueducto vestibular. ¿Este? Casi no se ve. Ahí. Acueducto vestibular. Ese que está ahí. Ese. ¿Quién tiene el hueso temporal suelto? Ah, míralo, profe. Me lo dejaron abandonado. Mírenlo, aquí está. ¿Dónde? Sonda. Ah, Si se entierra, hay un hueco. Acueducto vestibular. oh, sí. No, no es acá. Ah, dale. Sí, debería estar abierto, pero como esto, el cuerpo pasa por el proceso de descomposición y
Coclear. Ahí se ve muy bien. Entonces, acueducto. En algunos Vestibular, el coclear. Me lo conozco por acá. El coclear es este. En este es este. Entra por acá. Es este, ya le digo. Y este es el coclear, el vestibular. Queda por acá. Sí, pero queda por acá. Queda por acá y queda por... Ese que está ahí, ese sería el vestibular. ¿Quién falta por ver? No, acueducto. 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 ¿Qué maneja en el acueducto vestibular? Entonces le coloca algo que se llama la endolinfa. 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 Lo mismo, líquido que hay en el oído. Entonces, como dice yo, acueducto vestibular, endolinfa. Acueducto coclear, perilinfa. Esos son Y listo. líquidos Dale. en el oído. Acueducto vestibular, endolinfa. Un líquido en el Y oído. acueducto coclear, perilinfa. La perilinfa. Entendido que son líquidos. Recuerden, el acueducto maneja agua. El acueducto es esa parte líquida. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, cara anterior del peñasco. En la cara anterior del peñasco, en casi todos los cráneos, debe o pueden haber tres preguntas. Primero encuentra una parte plana. Se llama el tegmen timpani. Tegmen es techo. ¿Qué? Tegmen timpani. Tegmentímpano, la cara anterior del... Después encuentra una barriguita. Le va a decir la eminencia arcuata o arqueada. Y después encuentra una concavidad. Entonces le va a decir impresión trigeminal. Entonces tiene que pasar para que vea las tres cosas. Vamos a ver. ¿A qué se le llamaba? Ay, sí las tiene, miren. ¿A qué era lo que se le llama impresión trigeminal? Tegmen timpani. Ah, la concavidad. Eminencia arcuata. Trigeminal. Y acá la impresión. ¿Y evidencia qué? Arcuata. Profe. ¿Cuál es eso? Entonces tiene tegmen timpani. Ajá. Después sigue la barriguita. Tegmen. Entonces le dice la evidencia arcuata o arqueada. Sí. Y después, miren, hace el dedito, mire, aquí se siente una concavidad. Ah, ok. Esa concavidad de ahí se llama impresión trigeminal. Cara anterior del peñasco, tres accidentes anatómicos. Tegmen timpani, evidencia arcuata o arqueada y la impresión trigeminal. Ahí están. Acá. Gracias. Aquí sería tegmen timpani. La barriguita, evidencia arcuata. Entonces, tegmentímpano, eminencia arcuata, impresión trigeminal. Ah, mira, ahí están los tres tegmen timpani. Aquí está la evidencia arcuata y acá estaría la Tegmentímpano, eminencia arcuata y esta es la impresión. ¿Sabe por qué será? tegmen timpani. Primero cuatro. Tegmentímpano. Tegmentímpano. Esta es la eminencia arcuata, que es la barriguita. ¿Cuál es la impresión trigeminal? Es esta parte. Ahí. Eminencia arcuata. Ahí están las tres preguntas. Acá. Hay marcaditas. Aquí. Pero bueno, aquí sería impresión. O sea, yo la impresión arcuata sí. La eminencia arcuata es así. Yo esos últimos dos no. Es que este no se puede parar. O sea, si se para ya se va el video. Hay unos que tienen que ¿Estamos? ¿Lo vio o no lo vio? Por lo menos.
¿Cuál es el experimental? Ese sí no. ¿Listo? Entonces, eso es esta es la historia de el peñasco. Ya, eso es lo que tiene que saber del peñasco. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Esa Bueno, era la cara anterior. busquen éter. Quiero que busquen éter. Y miren hueso temporal. Para ver qué hay ahí, qué más hay. En una imagen de Néter, busqué una imagen del peñasco. Néter en oído le puso algo en el peñasco. A ver qué hace falta. Hace falta varias cosas. No, por ahí. Espérate, está grabando. Ah, 99. página o la mía. Lámina. Quiero que miren la lámina. Miren la lámina. No coincide. No, más. Mira, aquí. No, acá. Entonces, en las otras, esta. 110. La otra opción. 99 o 110. ¿Estamos? En la página, miren arriba. ¿Ya la encontró? Dígame que la tiene para hacer discurso, que no lo entiende. ¿La tiene? ¿Tiene la imagen? Dígame que la tiene o no la tiene. Bueno, en la parte de arriba, usted está viendo que Néter le hizo transparente al peñasco. Eso es lo que yo interpreto de la imagen. El peñasco está transparente. Entonces, en esa imagen usted está viendo lo que está dentro del peñasco, pero que usted en el cráneo no lo puede ver, pero sí lo tiene usted y lo tiene su paciente. ¿Sí o no? Se llama órgano vestíbulo coclear. Esa imagen que usted está viendo de Néter se llama órgano vestíbulo coclear. ¿Qué es eso para mí? Una estructura que tiene forma circular que se llama cóclea. La cóclea es audición. Y después ve unos tubitos que están haciendo como 3 vuelticas. Se llaman los conductos semicirculares. ¿Sí o no? Sí. Y también hay un espacio pequeñito, de pronto no está ahí en Néter, pero quiero que lo sepa, que se llama el vestíbulo. Entonces, cuando usted piensa en oído interno, está hablando de cóclea, vestíbulo y conductos semicirculares. Esa historia está en el peñasco, en el hueso temporal. Cóclea, audición, vestíbulo y conductos semicirculares, el equilibrio. Eso es su órgano vestíbulo coclear. Está dentro del hueso temporal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió la imagencita? Eso es lo que le trato de mostrar ahí. Y como hay un órgano vestíbulo coclear, entonces por eso le colocaron el octavo par craneal, nervio vestíbulo coclear. Un nervio que es sensorial, porque maneja audición y maneja el equilibrio. El equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Pero me falta alguien. El último que me falta allá adentro. Entonces busquemos otra imagen de él. Y ya terminamos con esa parte. Está por aquí cerquita. Está cerquita. Debe estar aquí cerquita.
Lámina 137. En la otra debe ser como 5 páginas más adelante. Mira, Acá. En esta de encima. Número 147. 137 o 147. ¿Listo? Bueno, ubíquese. Arteria en el cuello. Arteria. Carótida. Carótida. Esto de aquí se llama primero carótida primitiva. primitiva. Después le conté que había dos. Una que se llama externa Externa e y otra interna. que se llama interna. ¿A dónde va la interna? Para cavidad craneal. Entonces, ¿cómo hace la carótida interna para ir adentro de la cavidad craneal? Entonces tiene que transitar dentro del hueso temporal. ¿Vieron? Entonces lo que usted está viendo en esta figurita es el recorrido que hace la arteria carótida interna para ir adentro de la cavidad craneal. Tiene que transitar por el hueso temporal. Entonces, ¿se acuerda que yo le conté una historia? No sé si la conté la vez pasada. Por ahí está implantado. Un conducto. Un conducto tiene dos agujeros. ¿Lo vimos o no lo vimos? No. Bueno, esto es un conducto. ¿Cierto? Un conducto tiene un agujero de entrada y un agujero de salida. Entonces necesito en carótida, primero, la carótida interna está dentro del hueso temporal. Entonces eso es importante. Cuando tenga lesiones de hueso temporal, saber quién se afecta. Una de ellas se llama carótida interna. Tiene un recorrido intratemporal. Pero también quiero buscar por qué hueco entra y por qué hueco sale. Vamos a hacer la historia. Enseñala, a ver. ¿Qué, profe? Alguien lo partió seguro. Yo lo partí. Entonces quiero que busque algo en el hueso temporal. Un foramen que se llama... Mire la historia que vamos a hacer. Póngale cuidado. Agujero de entrada de la carótida interna. Se llama foramen carotídeo. Tiene que hacer un recorrido porque está dentro del hueso. Entonces le digo conducto carotídeo. Y el conducto debe tener una terminación. O sea, el otro huequito le va a colocar foramen lacerum o arrancado anterior. Foramen. Esta es la historia que vamos a hacer. Profe, foramen qué. Lacerum o arrancado anterior. Por ahí sale. Entonces, usted va a hacer carótida, tiene que ir a la cavidad craneal, sube, pero ahí está el hueso temporal. Entonces, entra por el foramen carotídeo, recorre el conducto carotídeo, se estrella con el foramen lacerum y a través del foramen lacerum usted pasa a la cavidad craneal. Foramen lacerum o rasgado anterior. Busquémoslo en el cráneo. Este. Profe. Ya lo sí, dice calambre. Tienen otro. Foramen ¿Cuál será este? Carotídeo. Yo sé que el rasgado es por acá. Entonces lo que hago es entrar, Dice. hago como tiene la imagen que le mostré, la carótida interna tiene forma de una S, porque el conducto carotídeo tiene forma de una S. Profe, ¿cuál sería? A ver, aquí está el foramen.
que salimos a las 2:30, ¿no? Salimos a las 2:30. ¿Qué hasta las 2:30? Bien. ¿Hasta las 9? ¿Hasta las 9? ¿Qué le dice la taller cuando la lea esta noche? Le dice, el canal, el foramen láser es la terminación del conducto carotídeo. Eso es lo que le estoy mostrando. Un conducto tiene dos equipos. Si usted entra por el foramen carotídeo, recorre el conducto carotídeo. Ya le cuento. Vamos a salir de cosas Que usted se soñó diseccionando al abuelito. ¿Usted le puso el nombre? ¿Usted le puso el nombre? Coloquémosle Jeremías. ¿Le colocamos Jeremías o cómo? No, porque nosotros le pusimos Luis y ahí sale que se llama Luis Alberto. La verdadera. ¿Usted le puso Luis? ¿Y usted qué? ¿Usted qué? ¿Bien? Sí. Con sus risitas, diga. ¿Cómo la colocaste? Al abuelo. Pero ya lo bautizaron Luis. Este es el abuelito. O colocarle nombres de artistas, John Travolta. ¿Cuándo vuelven a hacer dirección? Es que por el doctor Ferreira, donde ya nosotros empezamos, vamos a seguir deshojando según lo que hoy yo le digo al doctor Ferreira. Así va a ser. Cuando el doctor mire estos cuerpos del trabajo que se hace el sábado, Entonces, tienes algo para señalar. ¿Qué pasos vamos a seguir? Y el sábado, si Dios me lo permite, yo vuelvo y los acompaño. Foramen lacerum y foramen carotidio y foramen lacerum. Pero el doctor Ferreira hace que los defina. Lacerum es por acá. ¿Qué es el paso a seguir? El doctor Ferreira yo no, de que dejen por ser. Mira, profe, es que profe, digamos, yo entiendo usted acá, pero es que en el libro yo me pido estudiando. se pierde. Porque es que, listo, acá está el conducto operativo, el programa y acá este es ¿El rasgado anterior o la pero usted le cero? dice la cero. La cero. Se llama así. Se llama rasgado anterior. Madre señalador. Rasgado anterior. Ya, por favor, O también se llama la cero. la cero. Cero. Ah, ok. En algunos textos le ponen rasgado. Mire, a tener en cuenta. Entonces, por favor, se lo suplico, ¿vale? Yo sé que ustedes son inteligentes, no tienen ningún retraso. Rasgado posterior. Eso. Entonces, ¿qué error tiene Nether? El error de Nether es decir agujero rasgado. Rasgado. Es rasgado anterior. Porque hay dos rasgados, anterior y posterior. Entonces, el rasgado anterior también le va a decir lacerum. L-A-C-E-R-U-M. Lacerum. Y el rasgado posterior también le va a decir foramen yugular. El rasgado posterior. Entonces, Nether aquí le coloca fosa yugular. Entonces, dígale fosa yugular, foramen yugular o agujero rasgado posterior. No hay de otro. Porque si usted dice rasgado, pues,
¿De cuál de los dos hablamos? Yugular. Esta es ahí la Cosa yugular o foramen yugular. ¿Listo? Entonces estamos en la historia de carótida. Entonces dentro del hueso temporal le coloco arteria carótida interna. ¿Cierto? Con ese recorrido que hace dentro del hueso temporal. Ya recreamos por dónde va. Entro por el foramen carotídeo, recorro el conducto carotídeo, llego al foramen lacero o rasgado anterior y me voy hacia adentro de cavidad craneal. Importante tener en cuenta, parece mentira, pero es algo bobo, pero usted lo escucha y se pierde. Mire el lavamanos y mire lo que está debajo del lavamanos. El tubo que está debajo del lavamanos. ¿Lo ha mirado? Debajo ¿qué se ve? Se ve una curva. Eso se llama un sifón. Entonces la carótida interna, dentro del hueso temporal, hace un sifón. En todo se llama sifón carotídeo. Cuando esté en neuro, sifón carotídeo. Cuando esté en trauma, sifón carotídeo. Eso es lo que le van a decir. Eso es lo que tiene que tener en cuenta. El sifón es esta parte de la carótida interna, la forma, el doblez, la curva que hace dentro del hueso temporal, el recorrido intratemporal o intrapetroso de la arteria carótida interna. ¿Estamos de acuerdo? Entonces le dice sifón carotídeo. ¿Quién le falta? Plexo nervioso carotídeo interno. Y le coloca dos nervios petrosos, nervio petroso profundo, que a la fija siempre está ahí, y a veces el nervio petroso mayor. Pero pueden estar los dos petrosos. Uno de ellos siempre, nervio petroso profundo, siempre va en compañía del sector. Y a veces el petroso mayor. ¿Y listo? Y el plexo. Bueno, ¿cómo vamos? Temporal. Bueno, listo. Cambiemos. Cosas que tiene que saber del hueso temporal. Ya, eso es importante. ¿Qué otra cosa necesita del hueso temporal? Mire, busque esto. Por fuera. Conducto auditivo externo. ¿Cierto? Si miramos un conducto auditivo interno, aquí tiene que haber un conducto auditivo externo. Ya hace buena media hora, no hablé de temporal. Bueno, ya casi. El resto de la clase, hueso temporal. Conducto auditivo externo. ¿Lo encontró, cierto? Listo. Ahora, si usted está en el conducto auditivo externo, váyase para atrás. Entonces va a encontrar una estructura como en forma de pirámide, grande, redondeada. Se llama la apófisis mastoides. Miren el cráneo. Miren el cráneo. Fotófisela. Ahí se siente. Auditivo externo, apófisis mastoides. Apófisis mastoides. Y no está en todos los cráneos. Pero si mira en este, le va a colocar que ahí, delante de la mastoides, hay una cosa larga. Parece como un colmillo. Tiene que buscar el huesito, la imagen de hueso. La primera. Profe. Tiene una cosa larga ahí, mírenla. La mira. La 13. Aquí en los cráneos, bueno, se la señalo ahí, se la voy a preguntar. ¿Cuál? O se la pregunto. Ahí. ¿Cuál? Esa. Esto. Pero es larga. Profe, esta. No está en los cráneos. Esta. Se llama la apófisis estiloide, la que está en amarillo. Mira. Ahí está pintada en amarillo. Esa es la. La apófisis estiloide. Es mastoide. La estiloide. Es que esa es hacia posterior, hacia anterior es la estiloides. Apófisis estiloides. Ya está. Espera. Esto.
Creo que lo voy a pasar de varios. Quiero. ¿Puedes decir? Mañana. Porque el man No, es que no se cae. ella más de la Bueno, profe, esta es la estiloides. Ahí sería donde se origina la estiloides. Ok. ¿Listo? Mire entre la mastoides y la estiloides. Va a encontrar un huequito. Entonces le dice foramen estilomastoideo. Es decir, se ve grandote. Entonces, entre la mastoides y la estiloides, foramen estilomastoideo. profe, la mastoides, Sí. ¿cuál es? Ah, la Aquí está la mastoides, aquí está la estiloides. Ese dice bien. Foramen Mastoideo. Es una pirámide, la define como una pirámide entre maltoides redondeada. y Por eso digo que Entonces, foramen estilomastoideo. entonces busca el foramen estilomastoideo. mastoides, estiloides. ¿Me lo señalas? Estilomastoideo. También se ve. No es estiloide. Un huequito. Si lo buscas, Entonces, esta es la mastoides. Esta foramen. es el estiloides. Y esta Ese que está ahí. Estilomastoideo. Foramen estilomastoideo. Entre la mastoides y la estiloides. Está el foramen. Este es el foramen. Acá se ve mejor. Acá se ve. Foramen estilomastoideo. Mastoideo. Entonces, mire la historia que le voy a contar. Por el foramen estilomastoideo, pues fácil. Colóquele arteria, vena, estilomastoideo. ¿En dónde, profe? Arteria y vena estilomastoideo. Por el foramen Por el foramen estilomastoideo. estilomastoideo. Como es arteria, entonces tiene que ir un Plexo. plexo nervioso estilomastoideo. estilomastoideo. Pero hay una historia que de pronto es compleja, pero también es fácil. Tengo un conducto, hay un orificio de entrada y un orificio de salida. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Orificio de entrada, foramen o conducto auditivo interno. ¿Quién entra por ahí? Para esta historia, nervio facial. Y el nervio facial sale por el foramen estilomastoideo. Entonces quiero que conecte al conducto auditivo interno con el foramen estilomastoideo. Al conectarlo significa de que tengo dos huequitos, o sea que aquí tiene que haber un conducto. Se llama acueducto de Falopio. Acueducto de Falopio. No trompa, ¿no? La trompa de Falopio está en cavidad pélvica, es otra cosa. Acá se llama acueducto, en el oído. Acueducto de Falopio. O también se le dice conducto para el nervio facial. ¿El nervio facial sale por dónde? Entonces, el nervio facial entra por el conducto auditivo interno. Sale por el. Y hay una ramita que sale por el foramen estilomastoideo. Entonces, por el foramen estilomastoideo hay que revisar el séptimo par craneal. Entra por el conducto auditivo interno, recorre el hueso temporal y se abre o sale por el foramen estilomastoideo. Entonces, por el foramen estilomastoideo transita séptimo par craneal. Pero hágame un favor, rama motora del séptimo par craneal. Ramo, porque es masculino. Ramo motor del séptimo par craneal. Pasa por el foramen estilomastoideo.
Listo. Entonces ya tenemos el conducto. Acueducto de Falopio. ¿Estamos? Listo. Bien. Lo último. Pues bien, esto ya es cultura general también, pero para que lo tenga en cuenta. Cuando uno revisa, quiero que tenga algo presente. Ya sabe dónde está la mastoides. Ahora váyase al conducto auditivo externo. Y en el conducto auditivo externo, váyase adelante. Va a encontrar esto, una concavidad. Delante del conducto auditivo externo. Busque una concavidad. Eso se llama fosa mandibular. Profe. Esa que está ahí. Y entonces haga algo. Coja la mandíbula y articúlela ahí. Quiero articularla ahí. Hola. Articúlela. No le va a coincidir porque Uy. son diferentes. Pero haga el ejercicio de colocar este. Ahí. ¿Cierto? Fosa. Entonces, del lado de la Espérame. mandíbula Fosa está el mandibular. cóndilo mandibular. ¿Cuál? Cóndilo, el cóndilo mandibular. Es. Y el cóndilo mandibular me lo articula en la cavidad mandibular o fosa o cavidad glenoidea del hueso temporal. Haga el ejercicio, colóquelo. Ahí, ese ejercicio ahí. Colóquelo, articúlelo. O fosa mandibular. Maxilar inferior. Ah, ok. Fosa mandibular. Fosa mandibular. ¡Mierda! Entonces, a ver. Fosa mandibular es esta, cóndilo mandibular y ahí se articula. Bueno, este está como raro. Como sapiens sapiens. Ah, este es como Homo sapiens. Este es como sapiens sapiens. ¿Quién tiene una mandíbula? Dale. ¿Listo? Ahora, antes de que usted, aquí está el conducto auditivo externo, coloque los dos deditos ahí. Y habla. Ahí siente algo que se mueve. Bueno, eso se llama articulación temporomandibular. Ahí. Delante del conducto auditivo externo tiene que ser suavecita. No Articulación debe sonar, temporomandibular. No debe craquear, no debe brincar. Usted no debe sentir ningún ruido ahí. Hágalo. Articulación temporomandibular. ADN. ¿Listo? Ligamento lateral de la articulación temporomandibular. Vamos a echarle puya. Profe, mire, dale cuidado. Mi vecino de consultorio es mi otorrino, de toda la vida, siempre. Pero por ser mi vecino de consultorio y por ser otorrino, también hay pacientes que salen de la puerta de él y se van para la puerta mía. ¿Cuál es la historia? Mire, la articulación temporomandibular tiene un problemita. Uno, está ligada o está articulando maxilar inferior con maxilar superior. Es la parte móvil de la masticación. ¿Estamos de acuerdo? Pero entonces está sujeto a que aquí hay músculos que se conectan, el músculo de la cara o músculos de la expresión facial con los masticatorios, y también con músculos del cuello y con músculos de la región pectoral y también músculos de la región de la espalda, del dorso. Entonces, paciente, Humberto, va donde el otorrino y le dice que todo está normal. Y la historia que le estoy contando no está en los libros, está de mis pacientes. Otorrino, ya lo miró, oído, normal. ¿Qué tiene? Entonces, no, doctor, mire que tengo dolor en los oídos. Perdí audición, escucho menos, ya tengo hipoacusia. Tengo pitos en los oídos, acúfero. Tengo pérdida en el equilibrio. Entonces tengo mareos, desequilibrio. Pero el otorrino me dice que todo está normal. El médico general me dice que todo está normal. Y a usted se le olvida que yo le conté que siempre todo paciente que tenga ese antecedente, coja los dos deditos, colóquelos ahí, dígale que abra. Si al paciente
le brinca, el problema está ahí. ¿Por qué? Porque de la ATM está al lado del conducto auditivo externo. Y recuerde, cuando yo me afecto, irradio, puedo irradiar dolor. No todo, pero muchas patologías de oído no son del oído, sino de articulación temporomandibular. Escucha a su paciente, él le va a decir que usted es el médico número 20 y que el otorrino es el número 10 y que todo está bien, pero tiene el problema. De pronto nadie le puso los deditos ahí y le dijo, habla. ¿Estamos de acuerdo? Paciente con dolor facial crónico, ya pasó por neurocirujano, por neurólogo, por odontólogo, por todo, y le duele. Y todo está bien aparentemente, los dientes bien, pero le duele. Y le dice, no, ya, quédate, no, porque se va a quedar así. Coloque los dos deditos aquí y de pronto el problema está ahí, cuando brinque la ATM. Se corrige en media hora. Tuve una paciente de 10 años con dolor facial. Ya estaba a punto de le iba a hacer recesión del trigémino. Yo no soy génico, pero yo escucho a mi paciente. Cuando ella me dice, me digo, revisemos dientes. Todo perfecto en dientes. ATM, brinca. Una plaquita que se le coloca al paciente para que duerma con ella, en media hora le soluciona 10 años de tortura, de dolor. Si fuera usted no le gustaría, si fuera su mamá tampoco, su hermano tampoco. Entonces hágalo con su paciente, escúchelo, y cuando tenga sus dolores así, recuerde, si no es dental, haré sencillito, remítalo con el rehabilitador. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenga dentro de su examen esto. Toque, palpe, siempre que palpe y tenga músculos dolorosos del cuello y de acá y que esté asociado con la parte masticatoria, aquí, ándelo y verá que tiene la solución. Recuerde, usted no lo va a curar, pero hágale, búsquele la ayuda que él necesita. ATM, eso es lo que tiene que saber. ¿Estamos de acuerdo? Y lo tercero, que le dije que eran tres cosas. Lo primero, el vecino que tiene con oído. Lo segundo, el dolor que puede haber asociado, tanto oído como a la parte masticatoria por la ATM. Y lo tercero, busque, ya tiene la cavidad glenoidea, la fosa mandibular, váyase por delante y va a encontrar una barriguita. Debe estar pintada, porque yo siempre se las pregunto, casi siempre. Se llama el tubérculo articular. Ese que está ahí. ¿Ya lo encontró? Búsquelo. Tubérculo articular. Tubérculo articular. Búsquelo. Sí, esto. ¿Quién más tiene esto? Bueno, chao. Tubérculo articular. Que tenga clase antes me dice para que salga 10 minutitos. Tubérculo para que articular. alcance a llegar sin ¿cómo se llama? Sin aceleración. Entonces me recuerda que estamos en hueso temporal y que estamos en tubérculo articular. En la próxima le cuento a qué es tubérculo articular. El que están con los ojitos. Este que están con los ojitos. Tubérculo articular. ¿Sabes? Listo. Ese. Tubérculo articular. Me cuenta y se